Me desperté con la sensación de que algo en el mundo había desaparecido. No era un sonido, ni un olor, era la luz. Abrí los ojos y lo único que encontré fue oscuridad. Parpadeé varias veces, llevé la mano al rostro y me toqué los párpados, como si pudiera arrancar la noche que se había instalado en mí. Pero no, la oscuridad seguía ahí, espesa, absoluta, brutal. ¿Qué está pasando?, susurré con la voz temblorosa. Busqué el interruptor de la lámpara. Nada. La habitación seguía igual, como si la luz del mundo se hubiera apagado solo para mí. Tropecé con la esquina de la cama, caí de rodillas y sentí el suelo frío bajo mis manos. El miedo me invadió como un torrente. Ese día era la boda de mi hijo Daniel, el día que había esperado toda mi vida. Me había comprado un vestido azul marino, sencillo pero elegante. Había planchado con cuidado el pañuelo de mi difunto esposo, pensando en llevarlo en el bolsillo, como un amuleto. Pero ahora, ¿cómo iba a llegar a la iglesia si ni siquiera podía ver mis propios pasos? Me llevé las manos a la cara y rompí a llorar. El pánico se mezclaba con una tristeza infinita. Sentí que el universo me castigaba justo cuando más quería celebrar, pero algo dentro de mí se negó a rendirse. No voy a faltar a su boda, me dije entre lágrimas. No voy a hacerlo. A tientas, me vestí como pude. Tardé casi 1 hora en abotonarme el vestido. Cada movimiento era una lucha, cada botón, una prueba. Cuando logré peinarme, o al menos eso creí, toqué el marco de una foto en la pared, la de mi esposo, Roberto. Ayúdame, amor. No puedo verlo, pero necesito que me guíes. En ese momento, escuché el golpe suave de la puerta. Era Julia, mi vecina, una mujer buena que siempre estaba dispuesta a tenderme una mano. «Yolanda, ¿está lista? Vine a ayudarla a ir a la iglesia», dijo desde el pasillo. Intenté sonreír, aunque no podía verla. «Julia, me pasó algo. No puedo ver». Ella guardó silencio un instante. Luego me tomó las manos con ternura. «Tranquila, vamos al hospital». «No», negué con firmeza. «Hoy no. No puedo fallarle a Daniel». Julia intentó convencerme, pero fue inútil. Me llevó de la mano hasta el auto y me prometió que no me dejaría sola. Durante el trayecto, cada ruido se amplificaba. El motor, las bocinas, los murmullos de la calle. Yo solo podía aferrarme al asiento, sintiendo que viajaba dentro de una sombra interminable. Cuando llegamos, escuché la música, las voces, las risas. La gente caminaba apresurada, los tacones resonaban sobre el piso. Julia me ayudó a bajar y me condujo hacia la entrada. «Camina despacio, aquí hay escalones», me susurró. Cada paso era una prueba de fe. No veía nada, pero sentía las miradas. Algunas eran compasivas, otras juzgaban. Reconocí la voz de mi hijo. «Mamá, llegaste», dijo, aunque sonaba incómodo, nervioso. «Claro, hijo, no podía faltar». «¿Te encuentras bien?» «Solo un poco mareada». «No te preocupes». Y entonces la escuché a ella, Roberta, su tono afilado, su risa que cortaba el aire. «Ay, Daniel, pobrecita, pero al menos ahora no verá cuánto nos avergüenza, ¿no?», dijo en voz baja, aunque lo suficiente para que yo la oyera. El mundo se me vino abajo, mi garganta se cerró. No dije nada. Permanecí en silencio, apretando el pañuelo de mi esposo entre las manos. Sentí que mis piernas temblaban, pero no iba a darle ese gusto. Si ella esperaba verme derrumbarme, no lo lograría. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. La ceremonia comenzó. Oía los pasos, los aplausos, los suspiros. Imaginaba a mi hijo, de traje, sonriente, tomando de la mano a esa mujer que lo había alejado de mí. Escuché al sacerdote hablar del amor, del respeto, del compromiso, y cada palabra me parecía una ironía. Hubo un momento en que los invitados rieron. No supe por qué. Julia me tomó la mano con fuerza, como para protegerme. Después supe que había tropezado con una alfombra y que Roberta había soltado una carcajada que resonó en toda la iglesia. Nadie la detuvo. Nadie dijo nada, ni siquiera mi hijo. El silencio que siguió fue peor que cualquier insulto. Sentí que el corazón se me hacía pequeño. ¿Era esa la familia que había construido? ¿Ese era el hombre al que había dado mi vida? Cuando terminó la ceremonia,
Los invitados salieron al jardín para las fotos. Yo me quedé sentada, sintiendo el calor del sol sobre el rostro. Escuchaba las risas, las copas chocando, los brindis. Julia me ofreció llevarme a casa, pero yo negué. No, Julia, no aún. ¿Qué va a hacer?, preguntó preocupada. Esperar mi turno. Ella no entendió. Pero yo sí. No había criado a mi hijo para humillarme. Si la vida me había quitado la vista, entonces me tocaría mirar con el alma. Y el alma, cuando se cansa, también sabe hacer justicia. Mientras los músicos afinaban los violines, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Recordé una carta guardada, un documento que nadie había leído desde que Roberto murió, algo que podía cambiarlo todo. Ese día, en medio de mi oscuridad, supe que aún tenía luz suficiente para iluminar mi venganza. Dicen que una madre nunca olvida el primer llanto de su hijo. Yo tampoco olvido el último, no el que soltó al nacer, sino el que lloró la noche en que su padre murió. Tenía 12 años, lo abracé tan fuerte que creí que el dolor se quedaría conmigo, no con él. Desde entonces, prometí que nada ni nadie volvería a hacerle daño. Durante años cumplí esa promesa con cada respiración. Fui maestra de primaria durante 3 décadas, y aunque mi sueldo apenas alcanzaba, cada billete que ganaba lo convertía en algo para Daniel. Libros, zapatos nuevos, cursos de verano. Hubo noches en que cené pan duro para que él pudiera tener leche caliente, y aún así nunca me escuchó quejarme. Recuerdo que cuando cumplió 18, lo miré dormir después de su graduación del colegio. Tenía la misma expresión de su padre, serena, decidida. Pensé que todo valía la pena, que cada lágrima, cada sacrificio, cada soledad habían construido un hombre noble, pero el tiempo, con su cruel ironía, me demostraría que la ambición puede desfigurar hasta el rostro más amado. Daniel fue becado para estudiar arquitectura. Trabajaba de noche en una cafetería y yo le enviaba dinero cada mes. Cuando podía, lo visitaba. Siempre lo encontraba con los ojos cansados, pero lleno de sueños, hasta que un día me habló de ella. «Se llama Roberta», dijo con una sonrisa que me heló el corazón. «Es increíble, mamá. Inteligente, moderna, elegante. ¿Y te quiere?», pregunté fingiendo alegría. «Sí, claro. Dice que la inspiro, que soy diferente». Lo escuché sin interrumpirlo, pero algo en su voz sonaba distinto. Ya no era el muchacho sencillo que soñaba con diseñar casas para los pobres. Ahora hablaba de proyectos grandes, de contactos, de gente importante. Y en cada conversación, Roberta aparecía como una sombra detrás de sus palabras. El día que la conocí, comprendí lo que sentí en aquel presentimiento. Era hermosa, eso no se podía negar. De esas bellezas que no necesitan sonreír para dominar una habitación. Llegó a mi casa vestida de blanco, con un perfume costoso que llenó el aire. Me extendió la mano sin mirarme a los ojos. «Encantada, señora Yolanda», dijo con una voz suave pero arrogante. «El gusto es mío, hija. Siéntate, por favor». Hablamos de todo y de nada. O más bien, ella habló y yo escuché. Cada palabra suya era una sutileza venenosa. ¡Qué casa tan acogedora! ¡Qué lindo que todavía conserve muebles antiguos! Mi mamá dice que el pasado tiene su encanto, pero lo decía con ese tono que convierte una cortesía en una ofensa disfrazada. Esa noche, cuando se fueron, fui a mi habitación y me quedé mirando la foto de mi esposo. «No sé, Roberto», le dije al retrato. «Esa muchacha tiene los ojos fríos». Con el tiempo, mis sospechas se volvieron certezas. Roberta comenzó a influir en cada decisión de Daniel. Lo convenció de mudarse, de vender el viejo coche, de cambiar su manera de vestir, de hablar, incluso de reír. Mi hijo, el mismo que me abrazaba cada domingo después de almorzar, empezó a responder mis llamadas con monosílabos. Una tarde lo esperé con su plato favorito, estofado de res con papas. Llegó con prisa. «Mamá, no puedo quedarme mucho. Roberta me espera», dijo mientras revisaba el teléfono. «¿No vas a comer? Lo preparé como te gusta». «No tengo hambre. Además, ella no come carne». «¿Y tú tampoco, ahora?» «Bueno, estoy cambiando hábitos». No respondí. Pero cuando se fue, el estofado se enfrió junto con algo dentro de mí. A partir de entonces, los encuentros fueron escasos. En cada uno, Roberta encontraba una forma sutil de marcar distancia. Me corregía en público, se burlaba de mi forma de hablar, me miraba de arriba abajo con desdén.
Recuerdo especialmente una cena de Navidad en su casa. Yo llevé una ensalada que preparé con cariño. Cuando la puse en la mesa, ella sonrió y dijo: «¡Ay, qué detalle! ¿Se ve tan casera?» «Lo es», respondí, «como las cosas que duran». Su risa fue seca. Daniel no dijo nada. En los meses siguientes, mi vista empezó a fallar. El médico me explicó que tenía una degeneración en la retina. Me recomendó descanso, tratamiento y evitar el estrés. Pero ¿cómo descansar cuando el alma está en guerra? No quise decirle nada a Daniel. No quería preocuparlo. Pero cuando la oscuridad comenzó a ganar terreno, entendí que ya no era solo una enfermedad, era un reflejo de lo que él se negaba a ver. Una semana antes de la boda, fui invitada a una reunión familiar. Roberta anunció con orgullo que la ceremonia sería elegante y moderna, y que quería evitar cualquier detalle fuera de lugar. «¿A qué te refieres?», pregunté con calma. «Oh, nada, señora Yolanda, solo que será una boda muy sobria. Ya sabe, sin tradiciones pasadas de moda». Lo entendí enseguida. Era su forma de decir que no quería que participara, que mi presencia debía ser discreta, invisible. Esa noche lloré, no por mí, sino por el hijo que crié con tanto amor y que ahora parecía avergonzarse de mis manos arrugadas, de mi ropa sencilla, de mis palabras simples. Recordé el día que lo llevé de la mano a su primer día de escuela. «No tengas miedo», le dije. «Si te caes, yo estaré aquí». Ahora, 3 décadas después, era yo la que se caía, y él ya no estaba. El día de la boda amaneció gris. Mi vista ya era una niebla perpetua. Aún así, decidí ir. No quería que mi ausencia se convirtiera en su excusa. Si iba a perderlo, sería mirándolo de frente, aunque el mundo ya no me mostrara su rostro. A veces pienso que mi ceguera no fue una tragedia, sino una revelación. Me enseñó a ver lo que antes no quería aceptar, que el amor, cuando se da sin medida, puede volverse una cadena, y que algunas cadenas solo se rompen en la oscuridad. Pero lo que ninguno de ellos imaginaba, ni Daniel ni su orgullosa esposa, era que aquella oscuridad también me había regalado algo: el silencio, el tiempo y la oportunidad de planear mi venganza. El murmullo de las conversaciones me envolvía como una corriente lejana. No podía ver los rostros, pero podía sentirlos. Podía oler el perfume caro de las mujeres, escuchar los tacones sobre el mármol, percibir las risas apagadas cuando yo pasaba. Esa mañana todo el mundo hablaba del vestido de la novia, del menú, de la decoración, y nadie hablaba de la madre del novio. Julia me tomó del brazo con suavidad. «Tranquila, Yolanda, estamos casi en la entrada», susurró. Yo asentí, aunque el corazón me latía tan fuerte que temí que todos pudieran oírlo. El sonido del órgano llenó la iglesia. Las notas me parecieron más frías que nunca. El murmullo se detuvo por un instante. Imaginé a Roberta entrando con su vestido blanco, sonriendo con esa sonrisa que no tocaba su alma. Imaginé a Daniel esperándola al final del pasillo, con esa expresión entre amor y nervios que alguna vez me dedicó a mí cuando era niño. Yo, en cambio, estaba sentada en la última fila. Nadie me ofreció un lugar adelante. Supongo que una madre ciega no se veía bien en las fotos. Intenté orientarme por los sonidos. Podía distinguir la voz del sacerdote, los pasos del cortejo, el crujir de los bancos cuando la gente se sentaba, y cada palabra que se pronunciaba me atravesaba el alma. Unión, compromiso, familia, respeto, todas esas cosas que se habían vuelto fantasmas en mi propia vida. Julia, fiel a su bondad, me apretó la mano. «Todo saldrá bien, ya verás», me dijo. Pero yo sabía que no. Las madres sabemos cuando algo se ha roto para siempre. Cuando el sacerdote pidió el consentimiento, sentí que el aire se volvió pesado. «¿Aceptas, Daniel Herrera, a Roberta Salcedo como tu esposa?» «Sí, acepto». Su voz sonó temblorosa, pero no por emoción. Era la duda disfrazada de decisión. «¿Y tú, Roberta, aceptas a Daniel Herrera como tu esposo?» «Sí, acepto», respondió ella con firmeza, como quien firma un contrato que ya tiene calculado. Hubo un aplauso breve, medido. Luego vino la música. Los invitados comenzaron a comentar en voz baja, como si la boda fuera un espectáculo y yo, el error en el guión. Julia me ayudó a levantarme para salir al patio donde harían las fotos. Escuché el chasquido de las cámaras, los brindis, las risas. Cada carcajada era una aguja.
Sonríe, amor, decía Roberta. Así, perfecto. Cada palabra suya era una confirmación de su soberbia. Yo me mantuve a un lado, apoyada en una columna. No veía nada, pero imaginaba el cuadro. Flores blancas, cintas doradas, copas de cristal, sonrisas falsas, todo brillante, excepto las almas. «Señora Yolanda, ¿quiere una copa?», preguntó una camarera amable. «No, gracias. Prefiero recordar este día con la mente clara». Al decirlo, escuché detrás de mí la risa inconfundible de Roberta. ¡Ay, qué dramática! No sabía que la ceguera venía con guiones de telenovela. Algunos invitados rieron, otros guardaron silencio, pero ninguno intervino. Yo apreté los puños. Quise responderle, pero me contuve. Aprendí que hay silencios más poderosos que cualquier grito. Mientras tanto, Daniel brindaba con los amigos de ella. Cada tanto se acercaba y me decía, «¿Estás bien, mamá?». Y yo, tragándome el dolor, respondía, «Sí, hijo, todo está perfecto». Por dentro mi corazón gritaba, «Mírame, Daniel. Aunque no pueda verte, mírame tú. ¿No ves lo que se ha convertido tu vida?». Cuando comenzó el banquete, me llevaron a una mesa apartada, junto a unos parientes lejanos. Apenas comí. Mi apetito se había ido junto con la luz de mis ojos, pero mientras escuchaba las copas chocar, mi mente viajó hacia el pasado. Recordé el primer día que llevé a Daniel a la universidad. «Algún día serás un gran arquitecto», le dije. «Te lo prometo, mamá. Voy a construirte una casa enorme». «No quiero una casa», le respondí sonriendo. «Solo quiero que siempre recuerdes quién eres». Aquella promesa se había quedado flotando en algún rincón del tiempo. De repente, un silencio extraño interrumpió las conversaciones. «Miren», susurró alguien, «la madre del novio». Al parecer, Roberta se había acercado. «Ay, señora Yolanda, qué gusto verla», dijo con una voz empalagosa. Yo no respondí. «¿No me oye?». «Oh, cierto. Tampoco me ve». Las risas volvieron. Sentí el calor subirme al rostro. Julia quiso intervenir, pero le hice un gesto para que no lo hiciera. Si algo aprendí en mis años de maestra, es que las lecciones más duras se enseñan con calma. «Tranquila, querida», dije con voz firme. «La vida tiene formas muy curiosas de devolver lo que uno da». Roberta se rió, fingiendo elegancia. «¿Una amenaza?». «No, un recordatorio». Se alejó con su grupo, burlándose, pero detrás de su risa pude oír un leve temblor. La soberbia no era tan sólida como parecía. El resto del evento pasó como una sombra. Escuché los brindis, los discursos falsos, las felicitaciones vacías. Nadie hablaba conmigo, nadie me veía, pero esa invisibilidad fue mi refugio. Desde ella observaba, con los ojos del alma, cada gesto, cada palabra, cada hipocresía. Y en medio de esa oscuridad, la voz de Roberto, mi difunto esposo, resonó en mi memoria como un susurro. «Yolanda, algún día el silencio será tu mayor arma». Esa frase, que durante años me pareció poética, cobró sentido en ese instante. Supe lo que debía hacer. Cuando los músicos comenzaron a tocar la última canción antes del brindis, le pedí a Julia que me guiara hasta el maestro de ceremonias. «Quiero hablar un minuto», le dije al oído. «¿Estás segura, Yolanda?». Más que nunca. El murmullo se fue apagando poco a poco. Escuché el sonido del micrófono encenderse, el pequeño pitido que lo anunciaba. El silencio cayó como una ola. «Buenas noches», dije con voz serena. «Sé que no me ven bien desde sus mesas, pero no importa. Hoy no necesito verlos para saber quién es quién». Un murmullo recorrió la sala. «Solo quiero agradecer a todos por acompañar a mi hijo en este día tan importante. No puedo ver la felicidad en sus rostros, pero puedo sentir algo muy distinto en el aire». Pausé. Pude sentir la tensión. Y antes de terminar, quiero recordar unas palabras que mi esposo dejó por escrito, hace muchos años, en su testamento. Un murmullo recorrió la sala. Roberta dejó de reír. En ese documento, continué, Roberto especificó que todo lo que construimos juntos pasará a manos de quien me cuide con amor y respeto en mis últimos días. El silencio fue absoluto. Así que hoy, más que una boda, estamos ante una elección, dije con voz firme, y yo sabré muy bien quién merece esa herencia. El micrófono emitió un zumbido, y entonces escuché cómo algo caía al suelo. Era el ramo de flores. El silencio después de mi discurso fue tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Nadie se movía, nadie respiraba. Solo el murmullo de los árboles colándose desde el jardín
acompañaba el eco de mis palabras. Luego, como un vidrio al quebrarse, se escuchó un golpe seco. Era el ramo de flores de Roberta cayendo al suelo. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Yo no respondí. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. A veces, la verdad no necesita explicaciones. Julia se acercó y me tomó del brazo para ayudarme a bajar del pequeño escenario. ¿Está bien?, me susurró. Perfectamente, le respondí, sonriendo. A cada paso sentía las miradas sobre mí. Algunas eran de sorpresa, otras de vergüenza, pero la que más sentía era la de Daniel, mi hijo. Su respiración se volvió entrecortada. Pude oírlo moverse, acercarse, intentar hablarme. «Mamá, ¿qué fue eso? ¿Por qué dijiste eso? Pregúntate tú, hijo, ¿por qué te afectó tanto?», le respondí con calma. Roberta, mientras tanto, intentaba recuperar su compostura. Escuché cómo alguien le alcanzaba el ramo, pero ella no lo tomó. «Ridícula», dijo por lo bajo. «Está inventando cosas para llamar la atención». «No», interrumpió una voz masculina. «No inventó nada. Era el abogado de mi difunto esposo. Había estado presente como invitado porque su hijo era amigo de Daniel. Yo redacté ese testamento», añadió. «Todo lo que la señora Yolanda dijo es cierto». El murmullo creció. Escuché sillas moverse, voces confundidas, copas cayendo. Roberta respiró agitadamente. «¿Qué? ¿Cómo que todo lo que construyeron? ¿Qué incluye eso?», preguntó. «La casa familiar, la empresa de su esposo y todas las propiedades que dejó», respondió el abogado con frialdad. «Pero como bien dijo la señora, todo pasará a quien la cuide con amor y respeto». Un silencio denso cayó otra vez, y entonces alguien soltó una risa nerviosa. Fue Roberta, una risa aguda, disonante, como un cristal roto. «¿Amor y respeto? ¿Eso es todo? ¡Qué broma más absurda!», se burló. Su tono se volvió sarcástico, venenoso. «¿Y quién va a decidir eso? ¿Ella? Por favor, si apenas puede ver. Ni siquiera sabe qué día es». Hubo murmullos de incomodidad. Algunos invitados se alejaron disimuladamente, otros fingieron no oír. Pero Daniel no dijo nada, ni una palabra. Apreté los puños. El silencio de mi hijo dolía más que las palabras de mi nuera. «Tranquila, mamá», dijo Julia a mi oído. «No se rebaje». No lo hice. Solo levanté la cabeza y dije en voz clara: «Hay ciegos que ven más que muchos con los ojos abiertos». Eso bastó. Las risas se apagaron. El resto de la noche fue un desfile de hipocresías. La orquesta tocó como si nada hubiera pasado. Los meseros siguieron sirviendo vino. Pero el ambiente había cambiado. Ya nadie se acercaba a Roberta. Las damas susurraban a sus espaldas. Los hombres la miraban con incomodidad. «No te preocupes, amor», le decía ella a Daniel entre dientes. «Esa vieja está delirando. Mañana todo se aclarará». «Roberta, por favor, baja la voz», le pidió él. «¿La voz?», repitió ella. «Deberías pedírselo a tu madre, no a mí. Arruinó nuestra boda». Daniel suspiró. No respondió. Y esa ausencia de defensa fue la herida más profunda que me infligió. Mientras tanto, Julia me llevó a sentarme a un costado del jardín. Podía sentir el aire fresco en la piel, oler las flores y el perfume dulce del jazmín. «¿De verdad dijo la verdad, Yolanda?», preguntó en voz baja. «Cada palabra», le respondí. «Roberto lo dejó por escrito. Dijo que quien se quedara conmigo hasta el final recibiría todo. Él sabía que no quería oro, quería lealtad». Julia sonrió, aunque su voz tembló. «Entonces, ya ganó, ¿no?», negué despacio. «No, aún no. La verdad apenas empieza a hacer su trabajo». A lo lejos, escuché cómo la voz de Roberta se alzaba nuevamente. «Quiero que todos escuchen. Mi suegra está mintiendo. Eso no tiene validez. Esa mujer no está bien». El abogado volvió a intervenir, con tono seco. «El documento está registrado y sellado. No hay mentira alguna». Roberta jadeó, furiosa. «Daniel, diles algo, haz algo». Él respondió con una voz apagada. «Roberta, basta». Fue la primera vez en años que le oí ese tono, ni autoritario ni débil, solo cansado, cansado de todo. Ella, en cambio, no se detuvo. «¿Sabes qué? Si eso es cierto, entonces que se quede con su testamento. Nosotros construiremos lo nuestro». «¿Nosotros?», pregunté, alzando la cabeza. «Tú no construirías ni una sombra sin lo que yo di». La gente empezó a irse, incómoda. Algunos me tocaban el hombro al pasar. Otros me decían en voz baja: «Qué valentía la suya». Pero yo no me sentía valiente. Me sentía vacía,
como si toda mi vida hubiera esperado ese momento y al llegar no supiera qué hacer con él. Roberta desapareció durante un rato. Pensé que se había ido, pero volvió, con una copa en la mano. «Brindemos, suegrita», dijo con cinismo. «Brindemos por su verdad». Sentí como el líquido frío me salpicaba la cara. Me había arrojado vino encima. El escándalo fue inmediato. Daniel se levantó, gritando su nombre, pero ya era tarde. «No importa, hijo», le dije, limpiándome el rostro. Algunos necesitan ensuciar a otros para sentirse limpios. Esa fue la última vez que hablé esa noche. Cuando el evento terminó, Julia me llevó de regreso a casa. El silencio en el auto era pesado. Yo no lloré. No sentía rabia ni tristeza. Sentía una paz amarga, la que llega cuando la batalla se gana sin celebración. Al llegar a casa, me senté frente a la foto de Roberto. «Ya lo hice, amor», susurré. «Hoy escucharon tu voz desde mi boca». Y entonces, en medio de la oscuridad, sonreí por primera vez en mucho tiempo. No porque hubiera vencido a Roberta, sino porque había recuperado algo que ella jamás entendería: mi dignidad. El amanecer del día siguiente trajo consigo un silencio diferente. No era paz, era el silencio denso que precede a la tormenta. Había dormido apenas un par de horas, pero mi mente estaba más clara que nunca. Sabía que lo que había ocurrido la noche anterior no quedaría ahí. Roberta no era de las que aceptan una derrota con elegancia. Julia llegó temprano, como siempre. «¿Cómo se siente hoy, Yolanda?» «Ligera», respondí, como si por fin hubiera soltado una carga que llevaba encima por años. Se sentó a mi lado con una taza de café. «Después de lo que dijiste anoche, medio pueblo debe estar hablando». «Que hablen», contesté con calma. «Al menos, esta vez hablan con la verdad». A media mañana escuché golpes en la puerta. Era Daniel. Su voz sonaba ronca, insegura. «Mamá, necesito hablar contigo». Julia se retiró discretamente. Daniel se acercó despacio, pero no pude ignorar el temblor en sus pasos. «¿Por qué hiciste eso, mamá?», preguntó casi sin saludar. «¿Por qué en la boda?». «Porque era el único momento en que todos los que debían escuchar estaban ahí, incluyéndote». Hubo un largo silencio. «Roberta dice que fue una humillación», añadió, «que lo hiciste para vengarte de ella». Sonreí. «¿Y tú qué crees, hijo?». «Yo no sé». Ese «no sé» me dolió más que cualquier insulto. Después de todo lo que di, después de haberlo criado con las manos llenas de amor y vacías de todo lo demás, aún dudaba de mí. «El testamento existe, Daniel», dije con voz firme. «Lo redactó tu padre antes de morir. Sabía que el dinero puede corromper incluso a los buenos y que el amor sin gratitud se vuelve egoísmo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque nunca quise que amaras con la esperanza de heredar. Quería que amaras por amor». Daniel se pasó las manos por el rostro. «Roberta está furiosa. Dice que quiere hablar contigo. Que venga, las puertas están abiertas». Y vino. 1 hora después, su perfume caro llenó la habitación antes que su voz. «Vine a aclarar este malentendido», dijo, con ese tono de superioridad que tanto la caracterizaba. «Qué bueno», le respondí con serenidad, «porque los malentendidos solo existen cuando alguien teme la verdad». Se sentó frente a mí, cruzando las piernas con elegancia fingida. «Si su intención es asustarme, no lo logrará. Daniel y yo no necesitamos su dinero». «Perfecto», repliqué. «Entonces no hay nada de qué preocuparse». Su silencio la delató. Daniel permanecía de pie, incómodo, mirando al suelo. «Mamá, ¿podrías mostrarle el documento?» «Claro», dije, abriendo el cajón del aparador. El papel, amarillento por los años, descansaba dentro de una carpeta. Julia, que había vuelto sin hacer ruido, se lo entregó a Roberta. «Aquí está. Léelo en voz alta, por favor». Roberta lo tomó con manos temblorosas. Su tono altivo se fue apagando palabra por palabra. «Yo, Roberto Herrera, dejo constancia de mi última voluntad. Todo lo que poseo, mi casa, mis ahorros, mis acciones y mi empresa, será legado a quien acompañe a mi esposa Yolanda en sus últimos años, no por obligación, sino por cariño y respeto genuino. El amor sin interés es la única herencia que deseo perpetuar». Cuando terminó, la sala se quedó muda. «Qué lindo texto», dijo Roberta con una sonrisa fingida. «Pero eso no tiene validez legal». «Sí la tiene», intervino una voz desde la puerta. Era el abogado de Roberto, el mismo de la boda. «Y yo soy testigo». El rostro de Roberta se descompuso.
Esto es una locura, balbuceó. Una manipulación. No, Roberta, dije en voz baja. Es justicia. Daniel, por fin, rompió el silencio. ¿Por qué nunca me hablaste de esto, mamá? Porque no era algo que debías saber hasta que fuera necesario. Y anoche lo fue. La vida me quitó la vista, hijo, pero me dio claridad. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Roberta soltó una carcajada nerviosa. ¿Y espera que ahora yo la cuide? ¿Que viva pendiente de usted para ganarme algo? Por favor, no te estoy pidiendo nada, respondí con una calma que la desarmó. Solo estoy observando quién se queda y quién se va. Sus tacones resonaron furiosos contra el piso. Nos vamos, Daniel. No, dijo él. Su voz fue firme, como no la había escuchado en años. Tú vete, yo me quedo. El silencio que siguió fue casi sagrado. ¿Qué dijiste?, preguntó Roberta incrédula. Que te vayas, repitió él. Necesito estar con mi madre. ¿Estás eligiendo entre nosotras? No, estoy eligiendo lo correcto. Roberta soltó un resoplido de rabia, tomó su bolso y salió dando un portazo. Daniel se arrodilló frente a mí. Mamá, no sé qué decir. No digas nada. A veces el silencio es la única disculpa sincera. Le acaricié el cabello, y por un instante volví a sentir al niño que una vez se dormía sobre mis rodillas. Tu padre te amaba mucho, hijo, y aunque ya no esté, su voz sigue guiando nuestros pasos. Esta casa, esta historia, todo lo que tenemos, no es dinero, es amor convertido en memoria. Esa noche, mientras Daniel dormía en el cuarto que fue suyo de niño, me quedé despierta pensando en lo que vendría. No era ingenua. Sabía que Roberta no se daría por vencida. Su orgullo era un animal herido, y los animales heridos siempre atacan antes de huir. Pero ya no tenía miedo, porque, aunque mis ojos seguían sin ver, mi alma estaba más despierta que nunca. Pasaron apenas 2 días desde que Roberta cruzó por última vez la puerta de mi casa, y ya la calma empezaba a sentirse como una bendición. El silencio era tan puro que hasta el tic-tac del reloj en la pared parecía un canto de paz. Daniel, en cambio, vivía dentro de una tormenta. Podía escucharlo caminar de un lado a otro en su habitación, abrir y cerrar cajones, suspirar, maldecir por lo bajo. La culpa lo consumía. Había sido testigo de cómo la mujer que decía amarlo me había humillado sin piedad, y de cómo él mismo, por cobardía o debilidad, había permitido que eso ocurriera durante años. Esa mañana entró a la cocina, donde yo preparaba café a tientas, guiándome por la memoria del aroma. «Mamá», dijo con voz quebrada, «no puedo con esto». «¿Con qué, hijo?» «Con la vergüenza». Dejó caer las manos sobre la mesa y se cubrió el rostro. Lo oí llorar. No con las lágrimas de un niño, sino con el llanto hondo de un hombre que finalmente se ve a sí mismo. Todo lo que hiciste por mí, y yo te pagué alejándome, tratándote como si fueras una carga. No digas eso, le pedí con suavidad. Todos cometemos errores cuando el corazón está ciego. Pero tú no estabas ciega, mamá. Yo sí. Hubo un silencio largo. Solo el sonido de la cafetera llenaba el espacio entre los dos. Luego, Daniel habló otra vez. Roberta no me contesta el teléfono. Dicen que está diciendo cosas horribles de ti, que inventas enfermedades, que manipulaste a papá, que el testamento es falso. Déjala hablar, respondí tranquilamente. El tiempo se encargará de callar a quien no tiene verdad. Daniel me miró con tristeza. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? Porque aprendí que la fe no se mide cuando la vida es fácil, hijo. Se mide cuando el alma se cae, y aún así te obligas a seguir de pie. Durante los días siguientes, Roberta cumplió su amenaza. Llamó a varios conocidos, publicó insinuaciones en redes sociales, incluso fue al despacho del abogado intentando sobornarlo para obtener una copia del testamento. Pero él, fiel a la memoria de Roberto, la echó del lugar. Una tarde, mientras Daniel revisaba viejas cajas en el desván, encontró algo que lo dejó sin palabras. Una libreta mía, llena de cartas nunca enviadas. Cada una empezaba igual. Querido hijo, hoy te extraño un poco más. Eran mis desahogos de los años en que él se alejó. Las escribía cada vez que me sentía sola, o cuando veía algo que me recordaba a él. Su taza favorita, su olor en una camisa olvidada, su risa en algún recuerdo. Cuando bajó las escaleras con aquella libreta en las manos, su rostro era una mezcla de dolor y amor.
¿Por qué nunca me dijiste que escribías esto? Porque eran palabras que necesitaban salir, aunque no fueran escuchadas. Él se sentó a mi lado y empezó a leer en voz alta algunos fragmentos. Su voz temblaba. Hoy supe que vas a casarte. No sé si debo alegrarme o llorar. Solo pido que quien esté contigo te ame como yo lo hice, sin condiciones. Hoy cociné tu plato favorito, pero no vino nadie a cenar. El olor me hizo compañía hasta que se apagó la luz. Si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca te guardé rencor, solo esperanza. Cuando terminó, cerró la libreta con un suspiro ahogado. No merezco tu perdón, murmuró. No lo busques, le respondí. El perdón no se pide, se demuestra. Desde ese día, Daniel cambió. Me preparaba el té, me acompañaba a caminar por el jardín, me describía el color del cielo o las flores que florecían. En cada palabra suya había una ternura que no conocía. Una tarde me dijo, he decidido vender el apartamento. No quiero seguir viviendo en un lugar lleno de mentiras. Quiero quedarme aquí contigo. ¿Y tu trabajo? Pregunté. Lo dejé. Voy a empezar de nuevo. Tal vez habrá un pequeño estudio, algo mío, algo limpio. Sentí orgullo. No porque renunciara a su comodidad, sino porque había entendido lo que realmente valía la pena. Pero la paz duró poco. A la semana siguiente, Roberta apareció sin avisar. Llegó con el sonido de sus tacones como un trueno sobre el piso. «¡Daniel!», gritó. «Necesitamos hablar». Él la recibió en el portal. Yo permanecí dentro, pero podía escuchar todo. «No tenemos nada que hablar, Roberta». «¿Ah, no?», respondió ella con sarcasmo. «Escucha bien. Si crees que vas a quedarte con todo lo de tu padre, estás muy equivocado. Yo sé cosas, Daniel, cosas que podrían destruir la imagen de tu madre». No pude evitar sonreír. «¿Qué cosas, Roberta?», pregunté, apareciendo en la puerta, con paso lento pero firme. Se sobresaltó. «Oh, mírala», todavía fingiendo ser la pobre anciana perfecta. «No finjo nada, pero tú sí. Finges amor, finges clase, finges tener algo que te falta. Corazón». Su respiración se volvió agitada. «No voy a permitir que arruines mi vida. No necesitas mi ayuda para eso», le respondí con serenidad. «Te bastas sola». Daniel la miró con compasión. «Vete, Roberta. Ya no perteneces a esta casa». Ella lo miró incrédula, como si por primera vez entendiera que había perdido. ¿Por ella? ¿Por esta mujer ciega y vieja? «Por mi madre», dijo él, con una voz firme, tranquila. «La única que me amó sin condiciones». Roberta retrocedió un paso, y por primera vez no tuvo nada que decir. Cuando se marchó, Daniel me abrazó con fuerza. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era alivio. «Ya está, mamá». Se fue. «No, hijo, no se fue. Solo se quitó la máscara. Y eso, a veces, duele más que irse». Esa noche lo escuché llorar otra vez, pero sus lágrimas ya no eran de vergüenza, eran de redención. Y mientras lo oía desde mi habitación, recé en silencio. «Gracias, Dios mío, porque mis ojos ya no ven, pero mi corazón por fin ha visto lo que siempre esperó». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Roberta no aceptó la derrota. Su orgullo era un animal herido, y como todos los animales heridos, atacaba sin pensar. Intentó destruirnos desde lejos, usando lo único que sabía manejar, la mentira. Un día, Julia llegó agitada a mi casa con el periódico en la mano. «Yolanda, mira esto», dijo con la voz temblorosa. No podía ver, pero reconocí el sonido del papel al desplegarse. «¿Qué pasa?». «Roberta ha dado una entrevista». El silencio de mi casa se llenó de palabras ajenas. Manipuladora, ambiciosa, controladora. Roberta se había hecho pasar por una víctima. Dijo que yo había inventado el testamento, que le lavé el cerebro a Daniel, que fingía mi ceguera para despertar lástima. Julia apretó mis manos. «No se preocupe, el pueblo la conoce. Nadie creerá esas mentiras. No subestimes el poder de la envidia, hija», le respondí con calma. «La gente no siempre busca la verdad, busca el espectáculo». Daniel, al enterarse, se enfureció. Fue a buscarla. Yo traté de detenerlo, pero ya era tarde. Volvió de noche, con los puños marcados y los ojos enrojecidos. «Fui a su casa», dijo jadeando. «Le pedí que parara, que nos dejara en paz. Y...» se rió. «Dijo que no descansará hasta verme arruinado». Me acerqué y puse una mano sobre su rostro. «Hijo, no luches con el barro. Te ensuciarás y ella seguirá siendo barro». Pero Daniel no podía quedarse quieto. Era joven
impetuoso, lleno de un remordimiento que lo hacía querer reparar en una semana los años de indiferencia. Comenzó a trabajar sin descanso en su nuevo estudio. Lo montó en el garaje de casa. Yo lo escuchaba dibujar, cortar, medir, soñar. Cada línea de sus planos era un intento de redención. Una noche, mientras tomábamos té, me dijo: «Voy a presentarme a un concurso de arquitectura sostenible. Si gano, podré abrir mi propia firma». «¿Y si no ganas?», pregunté sonriendo. «Entonces habré intentado construir algo con mis manos limpias». Me conmovió. Su voz tenía una luz que hacía años no escuchaba. Pero Roberta no tardó en moverse otra vez. Lo denunció falsamente por plagio, usando un diseño antiguo que él había hecho para una de las empresas donde trabajaba mientras estaban juntos. Aseguró que era propiedad de la compañía. El escándalo fue inmediato. Le cancelaron la inscripción del concurso y perdió clientes antes de empezar. Esa noche lo encontré sentado en el porche, con la cabeza entre las manos. «Mamá», susurró, «todo lo que toco se destruye». «No, hijo, lo que destruye no son tus manos, son los fantasmas del pasado». «Pero ella no va a detenerse». «Entonces tendrás que demostrar que eres más fuerte que su odio». Lo abracé. Sentí su respiración temblorosa contra mi pecho, igual que cuando era niño. «No sé cómo seguir», dijo, empezando de nuevo. «Así como yo aprendí a caminar en la oscuridad, tú aprenderás a hacerlo en la adversidad». A la mañana siguiente, fui yo quien tomó una decisión. Le pedí a Julia que me acompañara al despacho del abogado. Quería dejar un nuevo documento. «¿Está segura, señora Yolanda?», preguntó él sorprendido. «Más que nunca. Quiero modificar una cláusula». Le dicté palabra por palabra. «Si mi hijo, Daniel Herrera, logra reconstruir su vida con dignidad y sin venganza, todo lo que poseo pasará a su nombre en vida. Pero si cae en la soberbia, heredará únicamente mis recuerdos». El abogado sonrió con respeto. «Tiene usted una sabiduría admirable». «No, solo la mirada de quien ya perdió demasiadas cosas para seguir confiando en promesas». Días después, Daniel recibió una llamada inesperada. Un grupo de arquitectos voluntarios le ofreció participar en la reconstrucción de una escuela rural que se había derrumbado en una tormenta. Sin pensarlo, aceptó. Antes de partir, se acercó a mí. «Mamá, estaré fuera unas semanas, pero volveré con algo más que dinero. Volveré con orgullo, del bueno». «Ve, hijo», le dije acariciándole el rostro. «El trabajo honesto cura lo que el arrepentimiento no puede». Mientras él se marchaba, supe que Roberta lo buscaría, y no me equivoqué. Una tarde, Julia entró corriendo a casa. «Yolanda, acabo de ver a Roberta en la terminal. Iba con maletas. Creo que va tras Daniel». «Déjala ir», dije. «El destino tiene su propio modo de cerrar los círculos». Semanas después, Daniel regresó. Su voz sonaba más madura, más tranquila. «Mamá, terminé el proyecto. Lo hicimos con materiales reciclados, con ayuda de los propios niños. Fue hermoso». «¿Y Roberta?», pregunté. «Apareció el primer día. Quiso convencerme de volver con ella, de demandarte, de vender la historia a los medios. Le dije que se fuera, que esta vez no tenía nada que ofrecerme». Hubo un silencio breve. «¿Y qué hizo?», pregunté. Se fue llorando. Dijo que no sabía quién era yo. «Entonces por fin te conoció, hijo». Esa noche, al escucharlo reír con Julia mientras cenaban, comprendí que la vida le estaba devolviendo la paz que su soberbia le había arrebatado. Antes de dormir, abrí mi libreta azul y escribí: «El orgullo de un hijo duele más que cualquier enfermedad, pero cuando la humildad llega, cura lo que parecía perdido. Hoy mi hijo ríe otra vez, y cada carcajada suya es un perdón silencioso». Guardé la libreta y recé, no para que Roberta sufriera, sino para que encontrara lo que jamás entendió, que la soberbia no alimenta, solo consume. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, porque a veces, cuando el alma sana, el descanso ya no necesita visiones. Dicen que el orgullo es un castillo de cristal, brilla a la distancia, pero se quiebra con el primer golpe de verdad, y eso fue lo que le pasó a Roberta. Durante meses intentó mantenerse en la superficie de su propio naufragio. Perdió amistades, contratos y hasta el apellido que tanto usaba para presumir. Sus padres, cansados de sus escándalos, le cerraron las puertas. Ya nadie la invitaba a sus cenas perfectas ni la saludaba con sonrisas fingidas. Pasó de los titulares a los susurros.
Lo supe porque Julia, siempre al tanto de todo lo que ocurría en el pueblo, me lo contaba en voz baja. Dicen que vive sola, en un apartamento pequeño, que apenas tiene para pagar el alquiler. Todos los palacios construidos con soberbia acaban igual, hija, le respondí. Vacíos. Daniel, por su parte, había cambiado por completo. Se había convertido en un hombre paciente, sereno. Trabajaba con pasión en su nuevo proyecto, diseñar viviendas accesibles para familias humildes. Su nombre comenzaba a ser mencionado con respeto, ya no por su apellido, sino por su trabajo. Cada tarde llegaba a casa con historias de los pueblos donde construía. Me contaba cómo los niños lo ayudaban a pintar las paredes, cómo los ancianos le ofrecían café y consejos. Yo lo escuchaba en silencio, orgullosa. Una de esas tardes, sin embargo, noté algo distinto en su voz. «Mamá, tengo que contarte algo», dijo con un tono contenido. «Dime, hijo». Roberta vino a verme. Mis manos se detuvieron sobre el tejido que hacía. ¿Qué quería? Ayuda. Está destruida. Lloró frente a mí como una niña. Dijo que no tiene a nadie, que todos la dieron la espalda. «¿Y qué hiciste?», pregunté con calma. Le ofrecí agua y la escuché. Solo eso. Guardé silencio. Por dentro, mi alma se debatía entre la compasión y la memoria. «¿Vas a ayudarla?», pregunté al fin. «No lo sé. Quisiera hacerlo, pero no quiero fallarte otra vez». «No me fallas cuando haces el bien, hijo», le respondí. «Me fallas cuando olvidas quién eres». Pasaron unos días. Daniel decidió buscarla para hablar. Al regresar, su voz era grave. «Mamá, no sabes en qué estado está. Vive en un lugar miserable. Está enferma. Creo que no come bien». Me pidió perdón. «¿Y tú qué sentiste?». «Lástima y pena, porque un día fue todo y ahora no tiene nada». Me quedé callada. En el fondo, sentí una punzada de tristeza. No por ella, sino por lo que representa. Cuántas personas cambian el amor por la apariencia y acaban recogiendo las ruinas de su propio espejo. Una semana después, mientras desayunábamos, alguien golpeó la puerta. Julia fue a abrir. Escuché una respiración entrecortada, un susurro, y luego una voz que no esperaba volver a oír. «Buenos días, señora Yolanda». Era Roberta. Su voz sonaba distinta. No había altivez, ni perfume, ni risa falsa. Solo un temblor que me recordó que, a pesar de todo, era humana. «¿Qué haces aquí, Roberta?», pregunté sin levantarme. «Quería verte, quería pedirte perdón». Daniel intervino enseguida. «Mamá, déjame hablar con ella afuera». «No, hijo, que hable aquí. Las verdades no se esconden detrás de puertas». Roberta se quedó quieta. Pude sentir sus pasos lentos acercándose. «Sé que no merezco tu perdón», dijo. «Fui cruel, ciega, soberbia. Pensé que el dinero lo era todo, y cuando lo perdí, me quedé vacía. Perdí a tus amigos, a mis padres y a Daniel, pero sobre todo, perdí el respeto por mí misma». La voz se le quebró. «Solo quería que supieras que aquella noche de la boda, cuando te humillé, lo hice porque te envidiaba». Sus palabras me sorprendieron. «¿Envidiarme? ¿A mí?». «Sí, porque tenías lo que yo nunca tuve, amor verdadero. Daniel te amaba de un modo que yo no entendía, y en lugar de aceptarlo, quise separarlos». Un silencio pesado llenó la sala. Daniel respiraba hondo, intentando no llorar. Julia observaba desde la puerta conmovida. «Yolanda», continuó Roberta, «no espero que me perdones, pero necesitaba limpiar mi alma». Me quedé quieta un largo rato. La oscuridad seguía envolviéndome, pero por dentro algo brilló. «Roberta», dije despacio, «la vida nos da lecciones, no castigos. A mí me quitó la vista, y gracias a eso aprendí a ver. A ti te quitó el orgullo, y ojalá aprendas a amar». Ella sollozó. «Gracias, gracias por no odiarme». «El odio es un lujo que los viejos no podemos permitirnos», respondí con una leve sonrisa. «Ya no me quedan fuerzas para cargarlo». Roberta se fue en silencio. No volvió a buscar a Daniel, ni a aparecer en los periódicos, ni a mencionar nuestro nombre. Desapareció del mundo como si nunca hubiera existido. Un mes después, Daniel recibió un reconocimiento nacional por su proyecto en las comunidades rurales. Vino a casa con un trofeo entre las manos. «Mamá, ganamos», dijo, riendo como cuando era niño. «No, hijo, ganaste tú, pero no por el premio, sino porque venciste al rencor». Esa noche hubo cena en casa. Julia cocinó estofado, el plato favorito de Daniel. Reímos, recordamos viejos tiempos, brindamos con vino tinto.
Cuando todos se fueron a dormir, me quedé sola en la sala, con mi taza entre las manos. Pensé en Roberta. Me pregunté dónde estaría, si habría encontrado paz, si todavía recordaba mi voz. Ojalá aprendas, muchacha, susurré. Ojalá entiendas que la vida no castiga, solo devuelve lo que das. Y mientras me acostaba, sentí la presencia de Roberto, mi esposo, como una brisa suave sobre mi rostro. Ya lo hiciste, Yolanda, me susurró la voz del recuerdo. Ya los enseñaste a ver. Esa noche dormí tranquila, porque comprendí que, a veces, la justicia no se cobra con venganza, sino con el tiempo. Y el tiempo, finalmente, estaba de mi lado. La vida, cuando quiere revelar su última lección, lo hace en silencio. No con relámpagos, ni gritos, sino con una calma que obliga al alma a escuchar. Y así llegó aquel amanecer. Era un día común, tranquilo, tibio. Daniel había salido temprano para atender una reunión en su estudio, y Julia me preparaba el desayuno como de costumbre. Pero esa mañana, algo en mi pecho pesaba distinto. Una sensación que había postergado durante años se abría paso. El momento de decir la verdad. «Julia», dije con voz baja, «¿podrías cerrar la puerta, hija? Necesito hablar contigo antes de que regrese Daniel». «Claro, Yolanda. ¿Pasa algo?» «Sí. Ha llegado la hora de contar lo que callé todo este tiempo». Ella se sentó frente a mí. Podía sentir su inquietud en el aire. «Desde el día de la boda», comencé, «todos creyeron que me había quedado completamente ciega. Pero no fue así». Julia se llevó una mano a la boca, sorprendida. «¿Cómo dice?» Asentí lentamente. Es verdad que la enfermedad avanzó y que veía cada vez menos, pero no quedé ciega del todo. Aquella mañana, cuando desperté en la oscuridad, aún distinguía sombras, luces difusas, siluetas. No veía rostros, pero podía reconocer gestos, movimientos y emociones. Guardé silencio un instante antes de continuar. Lo que nadie supo fue que, aunque apenas veía, vi la sonrisa cruel de Roberta cuando me insultó frente a todos. Vi cómo Daniel bajaba la mirada, incapaz de defenderme. Vi cómo los invitados fingían no oír, mientras reían detrás de sus copas. Lo vi todo, Julia, y fue entonces cuando decidí callar. Julia entrelazó las manos sin saber qué decir. ¿Por qué no lo contó, Yolanda? Porque la verdad, cuando se dice antes de tiempo, no enseña nada. A veces hay que dejar que los culpables se hundan en su propia mentira. Si todos creían que yo estaba ciega, actuarían con libertad, y así podría verlos, con el alma. Ella se quedó muda. ¿Usted fingió todo ese tiempo? No fingí, solo dejé que la vida mostrara su rostro sin mi intervención. No los juzgué, no los confronté, solo observé, esperando que el amor que sembré en Daniel germinara algún día. Y germinó, aunque tardó. Julia me tomó de la mano, emocionada. «Yolanda, eso fue sabio, pero también muy doloroso». «Sí», respondí con una sonrisa amarga. «Pero el dolor, cuando se acepta, se convierte en enseñanza». Me quedé pensativa, recordando aquella boda. Recuerdo cómo Roberta se inclinó hacia mí para burlarse. Creía que no podía verla, pero noté el brillo de sus dientes al reír. Vi cómo Daniel cerró los ojos con vergüenza. Y vi también cómo, cuando le hablé del testamento, sus manos temblaron, no por dinero, sino porque, en el fondo, sabía que lo merecía. Julia respiró hondo. «¿Daniel sabe la verdad?» «Aún no, pero hoy se la diré». Pasó el resto de la mañana ayudándome a preparar la comida. Quería que ese momento fuera sereno, no un ajuste de cuentas. Cuando Daniel llegó, lo sentí diferente, más tranquilo. Me besó en la frente y me contó con entusiasmo que su proyecto había sido elegido para un programa internacional de desarrollo rural. «Lo lograste, hijo», le dije con orgullo. «Tu padre estaría feliz. No habría llegado aquí sin ti, mamá». Entonces supe que era el instante. «Siéntate, Daniel. Hay algo que debo confesarte». El tono de mi voz lo alarmó. Se sentó frente a mí, atento. «Mamá, ¿pasa algo malo?» «No, hijo. Pero hay una verdad que callé durante años y ya no quiero llevarla conmigo». Tragué saliva. Sentí cómo las palabras me ardían en la garganta. «Daniel, nunca quedé completamente ciega». El silencio fue tan profundo que pude oír cómo su respiración se detenía. ¿Qué dices, mamá? El día de tu boda aún podía ver sombras, y aunque fingí no ver nada, vi lo suficiente para entenderlo todo. Vi a Roberta burlándose de mí. Vi tu silencio.
y vi cómo te avergonzabas de mí. Daniel palideció. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitaba que aprendieras, no que te defendieras. Si te lo decía, te habrías llenado de culpa, no de conciencia. Y la culpa no cambia a nadie, hijo. Pero la conciencia, sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿toda esa humillación, toda esa oscuridad, fue una elección? No del todo. Mi cuerpo me quitaba la vista, pero el alma me dio una oportunidad, la de mirar sin ojos. Quise saber quiénes eran realmente ustedes cuando creían que yo no podía verlos. Y lo supe. Daniel se llevó las manos al rostro, llorando. Dios mío, cuánto daño te hicimos. No me dañaron, me enseñaron. A veces los hijos también educan a las madres, sin saberlo. Me enseñaste que la dignidad no se pide, se guarda, que el amor, cuando es ciego, no ve el peligro de entregarse demasiado. Me acerqué y lo abracé. Su llanto me empapó el hombro. Perdóname, mamá. Ya lo hice hace mucho, hijo. El perdón fue el bastón que me permitió seguir caminando. Nos quedamos así largo rato. El silencio entre nosotros ya no era de culpa, sino de paz. ¿Y por qué me lo dices ahora?, preguntó al fin. Porque ya estás listo para escucharlo. Y porque, aunque mis ojos ya no verán del todo, necesito que sepas que nunca fue la oscuridad la que me asustó, sino la indiferencia. Él me tomó las manos con fuerza. Te lo prometo, mamá. Nunca más volveré a cerrar los ojos. Esa noche, escribí en mi libreta azul una última confesión. La ceguera me salvó, no de la oscuridad, sino de la ingenuidad. Fingir no ver me permitió descubrir los verdaderos rostros de quienes amaba. Ahora sé que ver no es mirar con los ojos, sino con el alma. Y el alma de mi hijo, al fin, ha despertado. Apagué la lámpara y recé en silencio. Ya no pedí luz, pedí gratitud, porque incluso la oscuridad, cuando llega, puede ser una forma de ver mejor. El amanecer de aquel día tenía algo distinto. El aire se sentía más limpio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para darme un respiro. No sabía por qué, pero sentí que algo iba a cambiar. Daniel había salido temprano al hospital. Desde hacía semanas insistía en que me hiciera una nueva evaluación oftalmológica. Decía que había avances médicos, que valía la pena intentarlo. Yo sonreía, más por ternura que por esperanza. Después de tantos años en la penumbra, había aprendido a no esperar milagros. A media mañana, llegó Julia con una sonrisa que no podía ocultar. ¿Lista, Yolanda? El doctor te espera. ¿Para qué?, pregunté riendo. Si ya me conozco de memoria esta oscuridad. Hoy puede ser diferente, respondió. Daniel quiere estar contigo. Acepté, tal vez por curiosidad o por amor a ese hijo que no dejaba de creer, incluso cuando todo parecía perdido. El trayecto al hospital fue silencioso. En el asiento trasero del auto, escuchaba el ruido de la ciudad, los motores, la vida, y por primera vez sentí que cada sonido tenía un color, que la oscuridad también puede tener matices. Cuando llegamos, Daniel me tomó de la mano. Mamá, este doctor es especialista en casos como el tuyo. No promete nada, pero cree que hay una posibilidad. Hijo, ya no necesito ver, dije suavemente. Lo importante ya lo aprendí. Pero yo quiero que veas, mamá. Quiero que veas lo que has construido. Sus palabras me estremecieron. Me dejé llevar. El doctor, un hombre de voz tranquila, me examinó con paciencia. Señora Yolanda, su nervio óptico no está completamente dañado. Hay zonas activas. Podemos intentar una cirugía experimental. No le prometo recuperar toda la vista, pero sí una parte. ¿Una parte?, repetí. Sí, quizás suficiente para distinguir rostros, luz, formas. Miré hacia el lugar donde creía que estaba Daniel. ¿Y si algo sale mal? Entonces nada cambia, respondió el médico con honestidad. Respiré hondo. Entonces hagámoslo. La cirugía se programó para la semana siguiente. Fueron días extraños, llenos de recuerdos. Me descubrí repasando cada instante de mi vida. Cada voz, cada lágrima, cada silencio. Pensé en Roberto, en Daniel, en Roberta, en todo lo que me había llevado hasta allí. La noche anterior a la operación, no pude dormir. Me senté en mi sillón favorito y escribí en mi libreta azul una última carta. Si mañana mis ojos vuelven a abrirse al mundo, no quiero mirar con resentimiento. Quiero mirar con gratitud, porque incluso sin vista, vi lo que muchos nunca verán. El alma de quienes amo. A la mañana siguiente, todo transcurrió en un suspiro. Recuerdo el olor del desinfectante, la frialdad del aire en el quirófano,
la voz firme del cirujano diciéndome que contara hasta 10. Y luego, nada. Cuando desperté, el tiempo parecía haberse detenido. Sentí la mano de Daniel sobre la mía. «Mamá», susurró con la voz quebrada. «Todo salió bien. Pasaron unos minutos antes de que el doctor hablara. Aún no puede abrir los ojos. Hay que esperar unas horas». Y esperé. El reloj avanzaba lento, marcando el ritmo de mi corazón. Cuando al fin retiraron las vendas, un rayo de luz se filtró, tímido, como si temiera herirme. Parpadeé, y el mundo me golpeó con una mezcla de sombras y claridad. No lo veía todo, pero sí algo, lo suficiente. Frente a mí, una figura se delineó entre luces difusas. Era Daniel. «¿Puedes verme, mamá?», preguntó con los ojos húmedos. «Puedo verte», respondí temblando. Su silueta era borrosa, como un sueño inacabado, pero reconocible. Sus hombros, su postura, su sonrisa. Era él, era mi hijo. Lloré, no por alegría, sino por el milagro de volver a mirar lo que más amaba. Durante las semanas siguientes, mi vista mejoró ligeramente. No podía leer ni reconocer todos los detalles, pero distinguía colores, rostros, el movimiento de las hojas al viento, y eso bastaba. Una tarde, Daniel me llevó al jardín. «Quiero mostrarte algo», dijo. Allí, frente a mí, se levantaba una pequeña casa blanca, de líneas simples, rodeada de flores. «¿Qué es esto?» «Tu refugio», respondió sonriendo. «La construí inspirándome en ti. Se llamará la Casa de la Luz. Servirá para hospedar a mujeres mayores sin familia, mujeres que, como tú, fueron invisibles durante años». No pude hablar. Las lágrimas corrían por mis mejillas. «Mamá», continuó, «este es mi verdadero legado, no la herencia, no el dinero. Tú». Lo abracé con fuerza. «Has devuelto a la vida el sentido que creí perdido, hijo. Ahora sé que todo lo que sufrí tuvo un propósito». A lo lejos, escuché el canto de los pájaros y el sonido del viento entre las flores. Por primera vez en años, la luz me acariciaba el rostro sin miedo. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta por última vez y escribí. «He recuperado algo de vista, pero no busco ver el pasado. Quiero ver el presente, los ojos de mi hijo, la risa de Julia, el brillo del sol que entra por la ventana, porque la verdadera ceguera no está en los ojos, sino en el corazón que se niega a perdonar. Hoy puedo ver poco, pero entiendo todo, y eso, para mí, es ver de verdad». Me recosté en mi cama, con una paz que nunca había sentido. La oscuridad ya no me daba miedo, porque ahora sabía que, incluso en la sombra, la luz puede nacer desde adentro. Cerré los ojos y susurré una última vez. «Gracias, Roberto. Gracias, Dios. Gracias, vida». Y así terminó mi historia, con un poco de luz, un poco de sombra y un corazón completamente abierto. Soy Yolanda Herrera, y esta fue mi historia. Si te conmovió este relato, suscríbete al canal, dale me gusta al video y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo.